Sí, eso. No, me lo ha contado. No me llama por teléfono. Sí, cuando se tuvo esto, de que estaba con las... Buenas noches, ¿se oye bien? Son unas palabras desde... Hoy no estoy como presidente de Ampiro, hoy estoy como el presidente editor de Once Animado de Ediciones Ferrari, que por si no lo sabéis no es por los coches, sino por Ludovico Ferrari, el mejor coleccionista de todos los tiempos. Por eso se llama Ediciones Ferrari, no por la marca del caballito, ¿no? Y hoy es un placer pues, estar en Zaragoza presentando el segundo tomo de nuestro buen amigo Gabriel Camacho, que va a hacer los honores de presentación, Ramón Cortés de Aro, que es presidente de la Federación Andaluza, por aquello de traernos un paisano para presentar a Gabriel, y luego Gabriel nos hablará pues, de su segundo tomo, de lo que es un proyecto pues, muy bonito. Agradecer, por supuesto, a la Diputación de Zaragoza la amabilidad de ceder semejante sede, ¿verdad?, tan espectacular para presentar esta edición, a Correos, a Sofi, por meterlo dentro de su programa de actos, a Ramón, a todos. Ya sabéis que yo me pongo de gracia y no hablo de personalidades porque también me aburriría de presidente. Vino el de la Federación Croata y el otro día dijimos que el que no era presidente es que no trabajaba, así que fíjate. Así que sin más, Ramón, por favor. Bueno, me cabe el honor de presentar el libro de Gabriel Camacho, y antes de empezar me gustaría... Yo creo que me oí bien. Ahora se te oye muy bien. ¿Tiene un sentido ese? Por el otro. Ahora se lo vamos a ver. Ramón, ¿Será por micrófono? ¿Qué? será por lo que tocas. Ay. Bueno, comienzo dando las gracias a todos los que habéis asistido, pero me vais a permitir que especialmente se lo dé a Víctor Fragua, director de Filatelia de Correo, gracias al cual desde hace pocos años la filatelia ha crecido enormemente y las sociedades filatélicas también. Después también quería agradecer la asistencia de nuestro presidente de FESOFI, Miguel Ángel García Fernández, y el presidente de ANFIL, Mario Misma, que además de por amigo, por amistad, por editor, asiste por enorme cariño a Gaby Camacho. Y por último, quería agradecer también la asistencia de José Ramón Moreno, presidente de la Federación Europea, que también nos acompaña con María en este acto. Todos los demás, sois todos muy amigos, no puedo nombrar a todos porque el salón está prácticamente lleno, de modo que muchísimas gracias por la asistencia. Después decía presentar a Gabriel Camacho, Gaby para los amigos, y yo cuando hablo de Gaby para los amigos, no de Gaby, sino de los amigos, me acuerdo siempre de una anécdota que a lo mejor he contado en alguna ocasión, algunos de vosotros lo conoceréis, y es un homenaje que hicimos a Antonio Castellano en Málaga. Antonio Castellano tenía muchos amigos, pero había personas a las que ni conocía. Íbamos en un autobús y a mí me encargó: Ramón, tú que conoces a toda esta gente, invita a todos los que tú sepas que son amigos míos. Como en aquel momento yo había dos personas en un autobús que iban a una excursión, que no los conocía, que no sabía si eran amigos o no, les dije: Antonio, estos dos son amigos tuyos. Y me dice: ¿por qué? Digo, para invitarlos no lo invito. Dice: pues invítalo, porque si no son amigos, cuando termine el viaje lo son. Bueno, pues esto es lo que nos pasa con Gaby. Gaby es amigo de mucha gente. Además, aquí a mí me une, no me va a permitir, Mario, va a ser que me va a permitir que nos une, además de la filatelia, el seguir a fútbol. Entonces, yo tenía que decirlo, algunos que me conocen bien lo tenía que decir. Bueno, presentar a Gaby en Andalucía es fácil, es muy fácil. Aquí yo creo que estamos ya 700, 800 kilómetros.
empezarán a conocer ahora cuando vean este fantástico libro que presentamos. Gaby es marino mercante, aunque no lo parezca. Ha sido durante 7 o 8 años navegador por España y por fuera de España. Exacto. Después ha sido agente de la propiedad industrial, que ahí es donde ha ejercido toda su vida profesional, y terminó siendo dueño, fundador de la empresa Herreros Asociados, que fue fundador y a la que todavía pertenece como miembro del Consejo de Administración. Eso es de lo que él se siente más a gusto, más satisfecho, y es una empresa líder no solamente en España, sino en Europa y en América, de patente y marca. Tan es así que tiene 12 sociedades en España, en ciudades españolas, y también tiene locales, oficinas en México, Argentina, Colombia y Río y Brasil. O sea que es una empresa con 200 personas, es una multinacional. Bueno, entonces después de haber dicho y después de haber hablado de su currículum profesional, en su libro, que es lo que nos viene aquí a presentar, es un libro que es un segundo tomo, un segundo libro, una segunda edición de un libro que se llamaba En busca del sello perfecto de clásico. Ese fue el primer tomo que lo presentaste hace 2 o 3 años. 5 años. Estuvo cuando va al médico y te pregunta, ¿cuánto tiempo hace que viene? Que no ha venido. Un año y te va. Aquí estamos 2-7 años. David, eso es lo que nos gustaría decir. Ahora es al revés. Hace un año, no, hace 5 meses. Bueno, entonces, ahora el libro se titula En busca del sello perfecto monárquico. Empieza con el cadete y nos da referencia de 250 y tantos sellos, que es hasta el año 31 en que empieza la Segunda República, que empezará el tercer tomo. Esperamos que todos estemos para celebrarlo y para presentarlo. Uno de vosotros será el presentador, y estaré muy a gusto como está Modesto y Miguel Ángel en esa primera fila. Me permitiré que esté en la primera fila por haber sido el presentador de los anteriores. Bueno, en este libro, como novedades con respecto al clásico, él habla del número de control, del sello conmemorativo que se inicia en esa fecha, del correo urgente, de los que hay 1 o 2 sellos también, o alguno más, del correo aéreo y del pie de imprenta. Todas estas son características que se dan en el nuevo sello del tema monárquico. Habla mucho y bien de la perforación, porque nos explica a los que teníamos pequeñas dudas de cómo era la perforación, cómo se hacía. Hablaba del peine, que eran todos los primeros sellos, prácticamente era peine y era litografía, y después también aparece la manera de grabar los sellos. En estos sellos de la parte monárquica, pues hay litografía, hay calcografía, hay de todo, hay de todo, y se presenta en la obra de cada uno de ellos. Y después, por último, para no cansarnos más, deciros que hay unos cuadros hipnóticos interesantísimos y muy fáciles de consultar, en los que se da no solamente el tema de la fecha, del indentado, de las medidas, el tema de impresión, el grabador, etcétera, etcétera, el número de salida, y esto os digo que en la parte última, además de la reproducción de todos los sellos a color, que creo que el libro lo tenéis aquí. Ahora Gaby os va a explicar mucho más fácilmente que yo y más didácticamente que yo lo que hace en el libro.
Y yo, como lo breve es mejor que lo largo, voy a terminar con una palabra que le oía a Ramón Carande cuando terminábamos una plática. Esto no es una plática, esto lo he dicho, que yo sabía. Decía, voy a terminar con esta liberalizadora palabra. He dicho. Bueno, muchas palabras bonitas para mí y para mi libro. Yo espero que esto continúe. Este es el libro de esta ocasión, pero me gustaría que pasara a la parte donde se ven las cuatro carátulas de los 4 libros. Son los 4 libros, ese es el proyecto general de 100 años de vida del sello español que yo quiero, que me gustaría, muy bien, que me gustaría encontrar 1220 sellos, que son los que son, encontrar con una perfección la mejor que yo pueda encontrar en el mercado. Es muy difícil, muy difícil. Sabiendo todos que tenéis que saber que el sello perfecto no existe. Yo pongo en busca del sello perfecto, es una carencia que yo tengo, pero no existe. Dice la RAE que el sello perfecto es aquello que tiene el mayor grado posible, coloca la palabra posible, de excelencia. Por tanto, no es un concepto jurídico indeterminado, porque dice posible, no sabemos qué posible es. Posible. Todos sabemos cuando un sello es muy bonito, los comerciantes dicen excelente cuando es solo lujo. La rigurosidad de este libro va más allá, porque yo no me caso ni conmigo mismo. Por tanto, cuando un sello es excelente, casi perfecto, pues ese es el que está aquí. Los 4 temas que se colocan cronológicamente son los 50 primeros años de la vida del sello español, los 31 de don Alfonso XIII, los 8 años de la República, 9 años, y después el gobierno de Franco, que hasta el año 1950. Porque después ya de eso, ya no tiene sentido buscar un sello perfecto, porque las máquinas mejoraron tanto que ya no hay que buscar en el pajar para encontrar las agujas, porque ya están todas, ya no tienen interés después de esta época. Dicen, hablando de este libro ya, que el 80% de los sellos de esta época, de los 39 de esta época, son incorrectos. Incorrectos en cuanto a la cuadratura del sello. Nos queda un 20%, pero ese 20% tuvo que hacer lo que él quería hacer, que es que lo matasellara. Era su vocación, la vocación de un sello es que lo mataselle. Entonces nos quedaría un 5% entre los que matasellan, los que en aquel tiempo pegaban en los álbumes, que hoy sería pecaminoso pegar un sello nuevo en un álbum, pues hablando de temas privatísticos, rebajaría el precio por lo menos un 60%, ¿no? O 50%, o cosas así. De modo que nos quedaría un límite pequeñísimo. Por tanto, encontrar sellos perfectos, cuasi perfectos. En esta época es como encontrar una aguja en un pajar, buscar una aguja en un pajar y encontrarla. Vamos a pasar entonces del proyecto de 4 libros, es mostrar ahí 2 sellos que yo creo que son perfectos. Puede haber mejores, es muy difícil. De la parte de los 15 años no sentados, ese es el 5 reales. El 5 reales que es una maravilla del sello, según podéis ver lo que soy todo aquí aficionado a los sellos. El 5 céntimos, el color ahí no es el color de verdad, es más profundo, más oscuro. Y el sello de 2 reales es
la primera serie dentada de España de 1865. Para mí es un sello, veis que por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha, es igual, tiene el mismo margen. Por tanto, aquí hay equidistancia vertical y equidistancia horizontal. Después hablaremos de estos dos conceptos que son interesantes para conocer cuando un sello es perfecto. Ya vamos a poner solamente ahora que el siguiente paso es, una vez el hermano de Mario, vale, Rafael, le dice, Gaby, ¿por qué no haces que, en vez de buscar el sello perfecto, ¿por qué no buscas las emisiones perfectas? Yo ese día por favor lo contigo, porque una emisión perfecta, le pregunté, pues no lo comprendía. Dice, sí, hombre, que todos los sellos sean iguales entre sí, todos los sellos de una emisión. Pero eso es casi imposible. Sí, hombre, eso será en la otra vida que yo viva. Desde esta no me da tiempo ya. Pero esta es una serie que se ve muy pequeñita ahí, pero que ahí lo conseguí. Eso es del siglo pasado, eso de la alegoría de la Federación. ¿Eh? Del siglo pasado del que estoy hablando. Del siglo pasado del que estoy hablando. Esto es 1860 y tanto, ¿no? 74. Bueno, la alegoría de la justicia, que son todos los sellos, son preciosos, los colores pastel, pero no se aprecian bien. Yo pensaba que podía ser más grande la pantalla, pero ha quedado achacado. Y además ha quedado achacado, como la tierra. Entonces, vamos a pasar a la parte siguiente. Sí, bueno. Decía Ramón, decía bien, que en esta época hubo 5 novedades respecto de la época clásica. 5 novedades. Esta es la primera novedad que aporta a la de clásicos, y es el sello con número de control detrás. El número de control siempre va en color azul, salvo en 3 sellitos, en 2 veces en la cadete y uno en el medallón, que son de otros colores, son uno negro, otro verde y otro naranja. Son todos azules. Bueno, en el naranja precisamente se da una circunstancia curiosa, y es que en la letra ñ de esa serie son azules. O sea que la variedad es como el tipo, es una cosa curiosa. Bueno, este es el sello de 4 pesetas, y aquí viene la segunda característica o novedad característica de esta época. Es el sello de abajo de la derecha de 20 céntimos. Ese sello de 20 céntimos que también veis que es otro sello que está un poquito descentrado, ¿no? Está descentrado. Me miran por aquí. No, está muy bien centrado. Pero es el primer sello urgente de España, de 1900. Ese sello, por fin, después de un montón de años, de 55 años, aparece el sello urgente de España con la figura del Pegaso, cabello alado, encima de un sol, con el escudo de España, de 20 céntimos, que tenía que pagar el que mandaba la carta. Pero el que recibía la carta tenía que pagar 15 céntimos para que se la diera, si no, no había carta. La tercera característica novedosa es, por fin, el primer sello conmemorativo de España. Desde luego tuvieron vista porque fue conmemoración de la obra más grandiosa de España, fue El Quijote, de don Miguel de Cervantes Saavedra. El autor de este sello, de arriba a la izquierda, presenta un sello muy difícil también. Los sellos oblongos, los sellos rectangulares apaisados, como oblongos, son muy difíciles de encontrar en el mercado con los 4 márgenes iguales. Pasa igual con los que son verticales. Son más fáciles siempre los que son cuadraditos, pero en este caso no. Bueno, la cosa fue que Bartolomé Maura fue el grabador, y ahora nos parece muy bonito, son 10 escenas diferentes de diferentes colores del Quijote. Pero otra curiosidad es que Bartolomé Maura pintó y grabó unas escenas de la primera parte del Quijote que se conmemoraba
300 años de entonces de la publicación. Pero en cambio, había ahí otros sellos, que no se ven aquí, de escenas de la segunda parte del Quijote que todavía no habían llegado a 300 años, que fueron padrocitos, el clarileño y el caballo que volaba. Pues, bueno, pues duró 15 días la venta de este sello y solo se vendió en Madrid, del 1 al día de San Isidro, del 1 al 15 de mayo de 1902. En Sevilla. Sí, sí, yo estaba allí. Bueno, pues son 15 días y ya, esta serie a mí me gusta mucho. Ahí se va a ver un sello de peseta, pero claro, hay 10 colores distintos. Un color pastel, son muy bonitos. Bueno, pues Bartolomé Maura recibió una cantidad de críticas ácidas que no lo podéis ni imaginar. Ya se ha salvado, pero en aquel tiempo era muy criticado, no sé por qué. Se ve que había gente que no le gustaba. Pasemos a la siguiente. Tercera característica novedosa de la época, que es el sello aéreo, el correo aéreo. Por fin en 1920, por un decreto del 19, Real Decreto del 19 y un reglamento del 20, después del 20, como no había sellos de correo, de correo urgente, pues procedieron a la habilitación de 5 sellos del llamado medallón, 3 en rojo y 3 en negro. Aquí la búsqueda de un sello perfecto se complica, porque no solo hay que buscar el sello perfecto de los 4 márgenes, sino también que el correo aéreo esté dentro de la mancha de impresión. Ardua labor, difícil, muy difícil. La cuarta, la quinta y última, es la característica novedosa que para mí es la más importante a la hora de señalar cuando un sello es perfecto. Porque esta serie de Baquer, de Enrique Baquer, tiene por sí pie de imprenta. El pie de imprenta está conformado en esta ocasión por E.Baquer. Yo siempre le pido a los sellos, a mis hijos los sellos, que lo que ponga debajo se lea, pero no le pido más al sello. Hay una teoría en España bastante, de momento es pacífica, pero no sé si después de hablar yo ya no será tan pacífica. Dice la doctrina filatélica al uso que la mancha de impresión es una sola cosa, una unidad, conjuntamente con el pie de imprenta. Y digo yo, si el pie de imprenta no tiene arte, si el pie de imprenta es una firma que pone el titular del grabado, es una cosa, y ni siquiera eso, puede ser que la Fábrica Nacional de Timbre ponga Fab Final de Timbre. Bueno, pues es que eso se pone debajo, pero no tiene ninguna ciencia. No tiene. Como la mancha de impresión, no la tiene. Estamos usando la ciencia que tiene el arte, que tiene la mancha de impresión, que es mucha, el grabador. Es una cosa seria, en serio. Entonces, igualar la mancha de impresión con algo que pone alguien debajo para que se sepa la procedencia, yo no lo veo así. De modo que para mí, un sello perfecto sigue siendo el mismo, que tenga los 4 márgenes iguales con una condición: que se lea perfectamente el pie de imprenta. Te doy cuartelito. Te doy cuartelito. Sin embargo, ya después podemos hablar de esto más. Entonces vamos a pasar. Esto se queda en suspenso y seguimos adelante porque aquí Ramón nos debe convencer. He preguntado muchos años, a mucha gente filatélica, oye, ¿tú sabes lo que es el lector de peine? Y me han dicho, no tengo ni idea.
¿vale? Y el estado de línea, no sé, no sé lo que es. Pero no uno, ni dos, ni tres, muchos. Entonces se me ocurrió hacer una perspectiva caballera ahí, del mirato de ocio del veraneo. Y coloqué ahí, no se ve muy bien, pero ¿lo ve bien? Ahí se ve bien. Bueno, a la izquierda lo estoy señalando con el dedo. Un peine es un útil que se coloca en una máquina. No he querido pintar la máquina, porque entonces se obligaría a dificultar la visión y el entendimiento de él. El peine se llama porque tiene forma de peine. Una, dos púas, tres púas, cuatro, cinco, seis. Pero las púas están hacia abajo. Imaginaros que aquí está, en esta mesa, una pila de pliegos de sellos ya con las manchas de impresión, con sus calles, sus pasillos. Y donde la máquina está por encima. Por encima, en este caso, el peine va de izquierda a derecha, podría ser de derecha a izquierda igual, y en este caso, como en la UQ, va de arriba a abajo. Entonces, cada uno de los agujeritos que aquí hay son la sección transversal de una púa, una púa que se incrusta en todo el bloque y sale otra vez, con lo cual ha hecho tres dentados, tres partes del sello, izquierda y arriba y otra abajo. Por eso todos los sellos del siglo XIX tienen la misma altura, porque están hechos de izquierda a derecha. Sin embargo, hay un caso que es el salto de peine, que es cuando al subir se adelanta un poco más de la cuenta. Y entonces salen unos sellos anchos, muy anchos. Vuelve a incidir y vuelve a hacer otros tres, y así sucesivamente hasta que llega aquí al final y se queda una parte sin grabar sobra. En cambio, en este caso es lo mismo, solo que va de arriba a abajo. En este caso, si conocéis la serie de la UQ, todos, veis que la parte de arriba y la parte de abajo son más anchas y varían siempre, y varían mucho respecto de la izquierda y la derecha, porque esos tampoco pueden variar nunca, puesto que esta distancia es inamovible. La que se puede mover es cuando sube, adelanta más de la cuenta o menos de la cuenta y hace chatos algunos sellos. Es decir, estos son el peine de izquierda a derecha y el peine de arriba a abajo, de abajo a arriba. La línea. La línea software en el siglo XIX, una sola emisión de línea que se hizo además en Gran Bretaña, en 1876. En cambio, en la época esta que estamos hablando, pues de línea hay 2/3 partes y de peine 1/3 parte, hecha con las mismas máquinas que se compraron a los belgas, a Hugo en 1870, que duraron un tercio del siglo XX. Bueno, la línea es más fácil. Es una hilera que se introduce en el papel, sale, adelante y vuelve así, y cuando llega al final, se gira en 90 grados el bloque y se vuelve a tratar. Aquí empieza y aquí termina. Ahí no queda ningún texto como el otro que se quedaba aparte sin imprimir. Este es mucho más fácil, lo que pasa es que quedan más movimientos. Aquí, si fuera de peine, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 golpes. Mientras que en la línea son el doble de golpes. Porque primero es esta parte y después se invierte. Las máquinas eran muy malas. Las máquinas eran muy malas. Y el mantenimiento de las máquinas no era muy bueno. Los peines estaban con un calibre diferente unos de otros. Yo no sé si Correo le pagaba suficientemente en aquel tiempo a los mantenedores. Pero no iba bien. Esto es una muestra
una muestra de algunos sellos de la época que estamos hablando ahora. Veréis que cuando se trata de sellos con habilitación, hay un montón de sellos habilitados, se ahorraban en sellos, en correo, porque inventaban una habilitación y lo plantaban en un sello ya conocido y hacían un nuevo sello. Pero claro, ¿qué pasa cuando uno quiere tener un sello perfecto de un sello habilitado? Pues que me complica la vida. Me lo complica porque entonces hay que buscar también lo que decía antes, es que la habilitación tiene que estar también dentro de la mancha de impresión, porque si está fuera ya no es perfecto. Así dos perfecciones, la del sello y la de la habilitación. Aquí pasa igual. La Sociedad de Naciones es una serie dificilísima, porque casi nunca coincide, son las fallas que pagan. La banda de mucha historia, no la voy a contar, porque bueno, esto tuvo un amplio eco, un amplio eco en el mundo entero, sobre todo en Nueva York, que era muy puritano. Decían que cómo era posible tener la más altura posible para que lo vieran los niños. Y este sello está hecho en los gloriosos 6 años en los que se despendoló el sistema y el servicio, no de correo, pero el sello en general. En los 6 años que van desde 1926 al 30, los doy incluidos, hubo 256 sellos. En toda la época fueron 256. O sea que en 5 añitos, 6 añitos. ¿Y por qué fue? Porque Correos dio permiso a algunas personas para que ellos se ocuparan de hacer los sellos que estaban hechos todos, menos la última, que fue en Madrid, en talleres más de 3 comerciantes españoles. Uno de Sevilla, por cierto. Cepeda. Talleres más. Se despendoló, digo yo, porque se desmadró. Porque ¿cómo va a ser que se pueda hacer 256 distintos sellos en 5 años? Cuando en los primeros 50 años se hicieron 276 en total, y en los 24 últimos años de la monarquía se hicieron 100 hechos, solamente. Bueno, pues aquí está. Eso se acabó, hubo un decreto al final para cortar de raíz con todo esto. Bueno, este sello para mí es un pastiche, lo tengo que decir, porque hay mucha gente que le gusta, pero un sello que no pone ni siquiera España, que es un correo de España, no pone España. Bueno, España no pone aquí. Y además pone al IBER, a la Estatua de la Libertad, donde vino de América al señor Liber, y un gatito. Por lo visto el gato lo llevaba siempre Liber en la cabina, pero bueno, son cosas. Todos los sellos, estos, al final, son sellos bien, también. Este no me gusta mucho, pero bueno, es que no me gusta ninguno de los talleres más que me gustan. Pero bueno, hay que buscarlo y encontrarlo y ponerlo. Hay que hacer una corazón y encontrarlo. Y son todos, para mí, muy bonitos. Es que hay una cosa curiosa, es como, sí, poniendo tantas cosas que no pone España. Se hicieron en Inglaterra. Bueno, aquí viene la banda del cordero. ¿Cuándo se dice que un sello es perfecto, en mi opinión? Cuando, tratando, si trasladamos a la geometría pura del sello, hacemos dos figuras geométricas, la de dentro, que es la de la mancha de impresión, y la del eje de perforación, que coincide con el centro de las agujas. Entonces, si coinciden los dos y tienen el mismo centro, entonces se dice que es un sello. Eso es la teoría. También le llamamos hoy un profesor que es el
casi micras. Y después los conceptos que dije antes, que voy a separar porque esto al final. La equidistancia vertical y la equidistancia horizontal. Yo hice un test entre mis amigos, tuve que hacer la reseña. ¿Cuál era más importante? Para determinar la belleza de un sitio. Si tiene equidistancia vertical, es cuando esa distancia del margen bajo y del margen alto son iguales entre sí. Ese sello tiene equidistancia vertical. Y este la tiene horizontal. Bueno, pues todo el mundo, aquí no hubo nadie que dijera lo contrario, le daba más importancia cuando el sello tenía equidistancia horizontal. Es decir, cuando el izquierdo y el derecho son iguales. Y le daba igual lo de arriba y lo de abajo. Y porque sin querer, uno mira un cuadro, mira el cuadro y lo ve. No mira arriba, abajo, mira los laterales. Cuando los laterales son iguales. Pero claro, ¿y qué pasa cuando está el pie de imprenta? Ahí veo. Pongo en el libro, entre comillas, un verbo. Perdonamos. Perdonamos y sigue siendo perfecto. Cuando el sello tiene poco margen, que hay algunos que tienen poco margen, y que no cabe geométricamente no cabe la palabra que ha puesto el autor o el fabricante de la medicina. Ahí había un sello antes que era así. Es decir, en técnica material. Y es que no hay sitio material para que se lea bien la condición sine qua non que yo pongo para que sea un sello perfecto. Es decir, que se lea también bien el vídeo. Bueno, si estamos en el caso en que no se lee porque es muy pequeño y si un sello perfecto cuando arriba y abajo también son iguales, no puede ser porque no hay sitio, como en 2015, el 2016 de Zuluaga. Entonces ellos perdonamos que esté más subidito para que se vea el pie de imprentamiento. O sea, en el caso general, el sello perfecto es cuando están los cuatro lados iguales. Cuando hay pie de imprenta, y si no se lee bien el pie de imprenta, entonces, perdono, es un poco subidito. Y por fin, para decidir qué es un sello perfecto, porque yo he dicho cuando sean los cuatro iguales, pero los cuatro iguales, ¿de qué medida? Pues la medida es exactamente la mitad de los pasillos verticales y horizontales que tienen los sellos a su alrededor. Por lo menos la mitad. Si no tiene la mitad, ya es perfecto, pero está muy limitado. Por lo menos. Bueno, condición entonces dos condiciones. Una, que tenga los márgenes tengan la mitad de la medida de los pasillos. Si tienen más, es que se ha comido a 8 sellos de alrededor. Nosotros muchas veces hemos hecho un sello sin dental. Hemos comprado un bloque y para tener un sello perfecto nos hemos cargado 7 sellos de alrededor. 8. Porque los pequitos ya nos damos tiempo. Hemos obtenido de esa manera un sello que tiene no solo la mitad, sino que se ha comido los márgenes de los contrarios, ahí es una lucha muerta. Esos sellos, los colaterales. De modo que el sello ese, un sello sería un perfecto. Daños colaterales. De modo que la primera condición es que tenga por lo mínimo la mitad de distancia de lo que tenga el propio pilote donde nace el sello. La segunda es que tenga los cuatro iguales. Los cuatro iguales, al tener los cuatro iguales, lógicamente hay equidistancia vertical y
sea posible, porque son sellos ridículos, como los que tiene la República, de ese aspecto solamente, de margen, el debido trato. Y tampoco, que claro, o se sube un poquito la altura, se limita menos, se limita a la parte superior, pues no tenemos sello perfecto. O sea, que el sello perfecto tiene varias condiciones. ¿Vale? A veces suceden cosas curiosas. Estos sellos valen muy poco en el mercado, pero que es difícil encontrar. Este sello vale 1,35 en el catálogo de 1,35. Creo que ahora vale 1,35. Se ha costado más de 15 años encontrar un sello. Bueno, porque y yo lo buscaba y no lo encontraba. ¿Pero por qué no lo encontraba? Porque los comerciantes querían venderme en general toda la serie completa. Digo, si yo no me quiero uno, pero no te voy a dar. Lo otro me tienes que comprar entero en la serie. Entonces iba Gabriel, o Gaby, como queráis, y tenía que comprar la serie completa, ver ese, poner el mío, dárselo a Mario para que lo vendiera otra vez. Es que Así era la cosa. Y así llevamos, yo sé, este sello, este vale 20 euros, de verdad, no vale nada. Pero es que no consigo mejorar el 5 céntimos de ferrocarril. Es que está, como veis aquí, está bien de arriba de abajo, la separación de aquí, pero en cambio no tiene que distancia horizontal. Por una forma. A ver si ya después de traer a mí que pelota. ¿Cómo lo pegaba? Mira, aquí está completa, como veréis, a veces hacemos alguna, entre comillas, porque claro, ¿cómo voy a dejar de se hace un cuadro ahí, está todo muy bien, menos el 5 céntimos que enseñaba antes. Pero bueno, es una maravilla eso, ¿no? No sé, niños míos. Acabo aquí, el valor más bajo es el que no tengo. Señores, este marco incomparable es increíble. Yo jamás se lo comprender y va a estar acá. Bueno, en Zaragoza es el lugar perfecto. Con las personas que estáis aquí, que son las más importantes. Por si vosotros, esto sería, qué bonito está, pero esto no tenía vida. Ahora tiene vida. Sobre el pie de imprenta que me ha querido convencer Gaby, no me ha convencido. Pero yo os puedo decir que yo he ido al oftalmólogo, yo la vista no la tengo excesivamente bien. He ido al oftalmólogo y he ido con los sellos. Y le he dicho, Maite, porque es una oftalmóloga, Maite, hasta que yo no vea esto, el pie de imprenta, no veo bien. Y dice, ¿esto quieres tú ver con la edad que tienes? Imposible, porque yo tampoco lo veo. De modo que tiene el sello perfecto, se tiene que ver el pie de imprenta. No, yo he dicho que sí, que se tiene que ver. Menos los que están un poco secados. No, es que yo creo que no me ha entendido. El sello, el pie de imprenta siempre se tiene que ver, si no, no es perfecto. Se compone el sello de mancha y pie de imprenta, Sí. que forma parte de la mancha. Bueno, esa es tu opinión, la mía. Me van a permitir que Es acabe. bueno que haya una opinión no más. Porque tú dices que los de pie de imprenta tienen un precio y nosotros tenemos otro precio. Me vais a Más caro, permitir. dependiendo de Me vas a permitir que acabe yo con una anécdota ya de comercial de la policía, como yo conocerle. Algunos compañeros míos, porque yo estoy aburrido de enviar de email a los compañeros, y yo creo que te irás aquí en Zaragoza sin encontrar el 5 céntimos de ferrocarriles cuadrados, como tú y yo decimos. Y yo llamo a algunos compañeros porque Gaby le pide o le pide a través de mí, dice, oye, quiero esa serie de ferrocarriles. Dice, oye, que está no, para Gaby. Dice, no, si Gaby ya la tiene cuadrada. Dice, no, que el 5 céntimos un poco mejor. Si 5 céntimos vale 10 euros, 2 euros y la serie vale 500.
vas a comprar una serie de 500 euros por la de 10. Que sí, pero está bien, está bien. Y llaman diciendo, no está, no, tú no te preocupes, que Gaby sabe perfectamente lo que hace. Y lo curioso, como bien decía Gaby, que los comerciantes, pues somos comerciantes, y decimos que las series son de lujo, preciosa de la muerte. Bueno, así que el niño feo, no lo vendemos, faltaría más. Entonces, el coleccionista debe distinguir, que es visión del coleccionista, ese sello perfecto, y eso es a la que ayuda este libro, ¿no? Una cosa es el lujo comercial y otra cosa es el lujo de verdad, o sea, la pieza que se consigue con años. Y claro, nosotros mismos fotografiamos los catálogos de venta normalmente los valores altos, los 4 y los 10 pesetas. También estoy aburrido de pedir a todos los compañeros, digo, que me mandes el scan de la serie entera, ¿no? Y no te lo mandan. Y no te lo mandan, ¿no? Entonces deciros que una labor que parece de dinero, y también lo tiene evidentemente, pero sobre todo es de constancia, es una cosa... Yo me acuerdo cuando empezamos, porque yo a Gaby lo conocí, no quiero entretenernos más, pero es muy gracioso porque yo lo conocí cuando él iba hacia atrás y lo conocimos precisamente porque te vendí la serie del Pilar, y la de Arroz, que curioso, la del año 40. Y él me dijo una cosa que nunca lo olvidaré, y es que dice, yo no quería retroceder, no me atrevía a retroceder hasta que no tuviera un tío de confianza para adentrarme en ese mundo proceloso de los antiguos y de los clásicos y la verdad. Y así ha sido, la verdad. Y así llevamos pues 25 años, por lo menos, buscando sellos por esos mundos de Dios, ¿verdad? Y viviendo, ¿no? 21 ya, por la verdad. Ya no llevaba yo pantalones cortos. Los cobros casi. Eso compramos, los pantalones cortos les compramos. Así que nada, de verdad, ha sido un placer acompañarte todos estos años y quiero hoy precisamente aprovechar la ocasión para hacerte homenaje público de tu constancia, ¿sabes? Porque la gente se cree que esto es fácil, no es eso, es... No 45, vale a uno, de hecho. Es la perseverancia, es dentro de ahí. Y yo estoy seguro que el día que tú te des cuenta de tu coleccionador, que fotografías desde 5 céntimos hasta 10 pesetas, serie por serie entera, ¿no? Yo querría hacer esos libros precisamente para que no se perdiera esa unidad, porque yo sé qué pasa, lo que pasa con las herencias, ¿no? Se destruyen y no queda rastro, por esto no queda rastro, queda un rastro, ¿no? Por lo menos los 100 primeros años de la vida del señor. Señores, encantado con todos vosotros.